Bueno, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a conversar con el ingeniero Aníbal Rincón y la arquitecta Jacqueline Martínez. Pimentel, claro, Pimentel. Sin los lentes a veces me confío demasiado. Uno se pone gago sin los lentes, sí. Pero la arquitecta Jacqueline Pimentel. Buenas noches, bienvenido a Propuesta de la Noche. Vamos a ver qué lo trae por aquí. Primero, si me dice que viene en representación del Comité Institucional Codiano y la Mesa de Codia, de cobros del Codia. Esta es una institución que tuvo, como le explicaba, que tuvimos que formar fruto del abandono que llevan las distintas instituciones. Que lleva el CODIA, es decir, el CODIA tiene alrededor de 20 años que no protege los derechos de sus miembros y no se acoge a lo que dice la ley que la forma. Nosotros entonces en el 2015, a raíz del suicidio del arquitecto David Rodríguez, tuvimos que conformarnos en una ONG y de ahí en adelante hemos estado luchando para que el Estado Dominicano nos pague los trabajos que hemos realizado de obras que han sido... Sí, vamos por parte. Es decir, ustedes están reclamando al gobierno el pago ya de obras construidas por ustedes en su calidad de contratista de obras del Estado. Correctamente. Es decir, ¿qué cantidad de obras están en esta situación y la cantidad de ingenieros que están afectados, ingenieros y arquitectos? Sí, fíjese, esas obras fueron en su debido momento construidas, supervisadas, fiscalizadas, entregadas a las instituciones y puestas en servicio en las comunidades. Es posible que muchas de esas obras ni existan, porque tienen 20 y tantos años, pero la deuda está ahí. ¿Qué ocurre? Nosotros ahora mismo, que le llamamos deuda que son antes de la ley 34006, antes de entrar en vigencia, porque la ley 34006 es promulgada en el 2006, pero entra en vigencia en el 2007 con el decreto que formula el reglamento para su aplicación. Somos 107 ingenieros que estamos antes de entrar en vigencia la ley 34006 con un monto de 380 y pico de millones de pesos, que es una miseria para el Estado, pero no nos paga, porque como es tan poco, parece que no tienen interés en pagarnos. ¿Qué tiempo tienen en esa fatiga de recuperar ese dinero? Bueno, hay obras de esas que tienen 27 años. Bueno, dijo 27 años, exacto. Bien, entonces, decíamos que tenía cuántas profesionales en esta... Sí, 107 que son concernientes a esa deuda de antes del 2006, pero hay también obras de esas, algunas que están después de la entrada en vigencia la ley 340. Bueno, ahí se pero tenemos además 150 ingenieros que hicieron los centros de diagnóstico. Los hospitales. Y 56 que hicieron los hospitales. Es decir, que estamos hablando de 213 profesionales en total, con una deuda de los hospitales y de los centros de diagnóstico que oscila alrededor de 1.200 millones de pesos. Obras de estas que fueron sorteadas en su debido momento y fueron construidas y entregadas. Sí. Arquitecta, ¿qué dice por un lado el gobierno frente a estos reclamos? Y por el otro lado, ¿qué razones expone el CODIA para no acompañarlo en esta demanda? Bueno, como le decíamos, mi nombre es la arquitecta Jacqueline Pimentel. Yo represento a los 56 hospitales que se sortearon en el 2013. Yo ejecuté el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. Ahora mismo el gobierno, nosotros estamos lo que es un impasse económico o esperando por una ley que pueda pagarnos, porque la mayoría de esos contratos pasaron lo que es el 25% que establece la ley 340-06.
Entonces, hasta que esa ley o se promulgue una ley nueva, a nosotros no nos pueden pagar, porque el Estado ahora mismo dice que no puede trabajar bajo reglamentos que hicieron en otras gestiones, que no se hace en este gobierno lo que hacían las otras gestiones. No sabemos a qué refieren con eso, ¿no? Pero como la mayoría no hemos pasado del 25% y nosotros no éramos los ministros que firmábamos los contratos. Bueno, pero si esos contratos se hicieron bajo una ley vigente en ese momento, entonces yo entiendo que eso no es un alegato valedero. Decir, por ejemplo, que la ley sobre compra y contratación no estaba vigente, en ese momento, pero se hizo bajo un estatus jurídico que en ese momento sí estaba vigente y amparaba la contratación de esas obras. Incluso esas obras de los 56 hospitales fueron sorteadas en el 2013 y hacia el 2015 pasamos nosotros a formar parte de lo que hoy es el MIBE, la otrora OISOE, ¿no? Entonces, cuando pasamos a la OISOE, se nos hizo un nuevo contrato, una nueva adenda, porque el contrato que traíamos desde Salud Pública no abarcaba todo lo que había que hacer dentro de los hospitales. Y como tuvimos que hacer contrato, se hubo que hacer presupuesto nuevo, se firmó un contrato, un adendo nuevo. Y encima de ese adendo, pues se hicieron otros adendos, porque cada vez que el presidente veía que con la mejor de la disposición de que los hospitales cumplieran con todos los reglamentos, con todas las especificaciones internacionales y nacionales para tener lo que hoy se tiene. Porque algo hay que aclarar, cuando vino la pandemia, la mayoría de esos hospitales estaban en funcionamiento. O sea, que nosotros, la mayoría de los ingenieros y arquitectos, realizamos nuestra labor, porque lo hicimos para un país, no para un partido, ni para un gobierno, fue para el gobierno de la República Dominicana y para nuestra gente. Para entender un poquitín, por lo menos yo, porque posiblemente me lo entendió, pero cuando ustedes inician y son contratados, salen amparados por una ley. Por una ley. Bien, cumplen con su contrato y las obras están ahí. Cuando cambia un gobierno, el gobierno viene con otra ley y ahí es donde viene la disyuntiva, la situación de impagos. No, el gobierno sigue con la misma ley porque la ley 340-06 sigue vigente todavía. Okay. Donde está el impasse es en el monto del 25% que se han pasado los hospitales y los centros de diagnóstico, que es diferente al caso de la deuda pública. O sea, nosotros estamos abogando porque ese trabajo que hicimos, honestamente, los ingenieros y los arquitectos de los centros de diagnóstico y los hospitales, el presidente dijo en campaña política que no iban a pagar, que iban a honrar lo que nosotros hicimos. Entonces nosotros dedicamos todos nuestros esfuerzos, mudarnos de la capital a lo que teníamos que ir a otras ciudades, a realizar ese trabajo que está ahí, o sea, que se puede ver. Pero dentro de esos trabajos hay hoy en día algunos hospitales que no lo han vuelto a fiscalizar, trabajos que no han ido a Hacienda, porque lo que nosotros abogamos es que en este gobierno se terminen de realizar todos los procedimientos legales para que esos expedientes lleguen a Hacienda. Usted quería, ingeniero, hacer una precisión entonces sobre algo. Jacqueline mencionó al presidente Luis Abinader. Qué bueno. Porque es bueno recordar al presidente que en campaña, como lo prometió a los hospitales y a los centros de diagnóstico, él andaba buscando la suma de esos votos. También nos ofreció a nosotros. Y nos los ofreció en el 2015, cuando él era precandidato del PRD, cuando los funcionarios que le acompañan ahora no confiaban en él ni lo veían como opción. Nosotros estuvimos a su lado. Y estuvimos a su lado porque el 17 de noviembre del 2015 le hicimos una actividad, cerca de 200 o más de 200 ingenieros en el desaparecido Cherezade. Pero aún así continuamos en el 2020 con él y podíamos decir que ganamos. Pero ¿para qué ganamos? Si él prometió y empeñó su palabra y no nos ha pagado durante 3 años. Entonces ahora pretenden que nosotros le creamos que van a venir nosotros para decirnos que a futuro no van a pagar. Miren, nos hemos reunido con funcionarios, con el viceministro de Hacienda,
varias veces. No, el presidente nombró a la funcionaria ministra Jeanilda Vázquez. Hicimos un periplo, recogimos la documentación que nos pidieron y no nos han pagado. ¿Por qué? Porque es bueno que el presidente sepa que los funcionarios nos dicen que sin una orden presidencial, dígase, una orden del presidente Luis Abinader, ellos no nos van a pagar. Entonces, no nos van a pagar porque viven poniendo las cosas más difíciles. Yo quiero enseñarle las deudas que estuvieron en deuda pública interna del Estado Dominicano. Cuando esas deudas llegaron, pedían 5 documentos y todos los documentos lo tienen la deuda de nosotros, de lo que le estamos hablando de los 107. Aquí están. Ahí están los 5 requisitos. Me voy a permitir leerlo. Contrato. Hay contrato. Cubicaciones realizadas. Hay cubicaciones. Estado de cuenta y balance deudado. Lo hay. Porque aquí están. Correspondencia enviada a la dependencia del gobierno reclamando el pago de la deuda. También. No una, no. Muchas veces. Decenas. Ya. Y cualquier otro documento que justifique 5. Míralo ahí. Es decir, que la deuda está documentada. Sí, exacto. pero ¿qué ocurre? Ahora, estos camajanes, porque no encuentro qué decir, ustedes me excusan la palabra. Yo no sé cómo decir. El asunto es que ya ustedes están furiosos. Esos camajanes ahora piden 15 requisitos. Es decir, requisitos que no hay manera, óigame, de usted completarlo. Eso es ahora. Después de la campaña van a pedir 22, 23 o 25. Pero es bueno que el presidente sepa que él está solo, los funcionarios no le están haciendo buen trabajo, porque nosotros somos 300 y tantas familias. Ahora, 300 y tantas familias. Que él sepa que nosotros podemos ser la diferencia como lo fuimos en el 20. Porque nosotros no contamos con el CODIA. Usted sabe que el CODIA es un comité político del partido que está en el gobierno. Lo fue durante los 16 años del PLD y ahora lo ha sido en los 3 años del PRM. Ahora, hay vías legales para reclamar el pago de una deuda, no importa que sea el Estado Dominicano. ¿Ustedes no han contemplado esto? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de los hospitales, lo que estamos tratando es de completar nuestros expedientes, porque en la gestión pasada hubieron varios expedientes que llegaron a un punto. Cuando este gobierno recibió el MIBET, habían algunos expedientes que no estaban fiscalizados, no estaban limpios de fiscalización para usted verificar su presupuesto, llevar todos esos requisitos que están pidiendo ahora. Muchos sí ya teníamos los requisitos. De 5 aumentaron a 10. A 15. Bueno, entonces muchos sí ya teníamos ese requisito completo, pero faltaba que ellos vuelvan a verificar las fiscalización porque no se entregó el acta de recepción final. Entonces, en ese impasse es que nosotros nos encontramos los hospitales, en que ellos terminen de hacer su expertise de un departamento a otro, revisen el expediente, vayan a fiscalizar, que hay alguna persona que lo han fiscalizado 5 y 6 veces y el expediente no se completa. Luego usted tiene que entrar en un diálogo con el departamento de presupuesto, ya me quitan, ya me ponen, ya le quito, ya le pongo, hasta llegar a un número que ellos pueden tener en su mente, que ese es el número que van a completar. Pero olvidándose que nosotros fuimos fieles y leales a nuestra nación, haciendo los hospitales con toda la carencia que se pudo haber, dejando de ganar nuestras ganancias personales e invirtiéndolas en los hospitales para nosotros poder salir de eso. Hoy en día hay muchos ingenieros y arquitectos que tienen deudas millonarias, que es imposible a veces hasta salir a la calle. Cuando se termina una obra y se entrega, ¿cómo se recibe esta obra? Si no hay un documento que le garantice a... Sí, mire. No, perdón.
por ejemplo, en el caso de los hospitales, se dice, mañana, ¿cómo están? Van y supervisan y revisan que todo esté puntual, vienen y le hacen carta de presentación de áreas y ustedes se la van aceptando, esta área está terminada y le van haciendo ese levantamiento de acta. Una especie de acuse de recibo. Un levantamiento de acta por área. Pero cuando el presidente decide que va a inaugurar, va a una avanzada, revisa todo lo que hay para que el presidente inaugure. Después que el presidente inaugure, entonces es que viene el proceso de fiscalización de obra. ¿En qué usted invirtió el dinero? ¿Cómo lo hizo? Y en muchos de los casos, el presidente, estando en inauguración de obra, pasó en mi hospital, dice, bueno, esta vez vamos a hacer tomografía. Se elimina un área que ya yo tenía hecha y se lo dan a otro contratista para que haga eso. Entonces, cuando entra la fiscalización, ya ustedes saben lo que viene, usted certificar y notificar que lo que usted hizo está avalado por fotografía. Y eso pasa en la mayoría de con todos los contratistas. Bueno, esperemos que ustedes tengan éxito en este reclamo, porque la verdad es que 27 y 20 años detrás de una deuda no, y lo que nosotros no es un maíz, como se dice popularmente. Y lo que necesitamos es que el presidente, no que se condolezca, porque nosotros no venimos a pedir. Nosotros venimos a exigir un derecho que nos corresponde. Brevemente, Presidente Abinader, páguenos. Nosotros tenemos 19 profesionales que han muerto, otros que están en camino, y usted empeñó su palabra. Le voy a recordar la anécdota, la expresión que dijo el Papa Francisco. Nada dura para siempre, y cuando vayas en ascenso, saluda a todo el mundo, que son las mismas personas que va a ver cuando venga descendiendo. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Aníbal Rincón y a la arquitecta Jacqueline Pimentel. Muchísimas agradecido de su participación aquí. Gracias en a Propuesta de ustedes. la Noche. A ustedes, señores, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, igualmente agradecido de su sintonía. Recordarle que mañana, a partir de las 7 de la noche, estamos por aquí, por RNN, Canal 27. Bueno.